Como lo habíamos anunciado, ya nos acompaña aquí en los estudios de Buen Día Uruguay. Puede considerarse, tal vez no lo sienta así, ¿no? Pero para muchos, la figura codiciada, utilizando ejemplos del periodo de pase del fútbol, sí. Ese jugador que todos quieren acercar a sus tiendas, a sus filas, el pase tan pretendido, aunque obviamente va a mantenerse en su bancada de Unidad Popular. Pero estamos hablando del diputado Eduardo Rubio, que viene a charlar con nosotros de distintos temas, ¿no? Pero de esta sensación que tiene usted y su partido de que ahora pasaron a ser no importantes, muy importantes para muchos. Bueno, buenos días, Buenos gracias días. por la invitación. La verdad y honestamente no nos sentimos en ese rol de la figura o el pase codiciado. Me hubiera gustado hacerlo en el fútbol, la verdad. ¿Sí? Siempre fui muy malo, no, nadie me hubiera pedido. Porque nuestra actitud política, que ha tratado de demostrar una posición de seriedad, de firmeza, de apertura, no se modifica en esta instancia. Tenemos definiciones claras sobre los temas que están en discusión. Siempre hemos estado abiertos al diálogo con todos los partidos, lo estamos ahora, y no tenemos una política ni de canje ni de trueque. Si a nosotros, yo lo he dicho mil veces, si viene la bancada de Frente Amplio y dice, mirá, queremos votar sí o sí el 6% del PBI para la educación, y es el 6% del PBI para la educación, para ANEP y UDELAR, no agarrar una bolsa y meter todo, entonces se infla la bolsa y lleva todo lo que tiene educación. No. Como siempre se dijo, ANEP y UDELAR, obviamente que vamos a votar el 6% del PBI para la educación. Si nos plantean, nosotros propusimos en la última rendición de cuentas derogar la ley de inversiones. Nefasta ley de inversiones por la que el Uruguay resigna miles de millones de dólares de recaudación. ¿De quién? De los poderosos, de los más grandes, los que no aportan para el desarrollo del país, a cuenta de que van a dar empleo, etcétera, etcétera. Bueno, yo planteo derogar la ley de inversiones. Si nos plantean modificar algunos aspectos, quitar exoneraciones, estamos dispuestos a conversarlo, ¿verdad? Obvio. Ayer lo escuchaba en una entrevista que le hablaban del 6% justamente de la educación a ANEP y UDELAR, y usted decía que se lo iban a votar siempre y cuando no hubiera ni trampas ni mentiras. ¿Usted se sintió en algún momento, o su partido, que le jugaron alguna trampa o alguna mentira? ¿A qué se refería exactamente? Bueno, justamente a esto, a que cuando nos dice la ministra de Educación que están, ya no sé ni en cuánto, porque lo que dice la ministra de Educación realmente es complicado, pero creo que habló casi de un 5% para la educación. Eso es una mentira, eso es una mentira. No nos están engañando a la Unidad Popular, al pueblo uruguayo. La ministra sabe que en ese 4.8 del que hablan, han metido la educación policial, han metido hasta el sistema de cuidado, han metido proyectos que no tienen que ver estrictamente con lo que definimos ANEP y UDELAR. Entonces, eso es una engaña pichanga. Es decir, mira todo lo que lo doy para la educación y de repente ponés allí hasta las escuelas de conducción, ¿no? Entonces, decimos sin trampa y sin mentiras. ¿Cuánto le vamos a dar a ANEP y a UDELAR? ¿Cuánto vamos a invertir realmente en educación, que es un déficit brutal? Claro, pero hay que hablar con seriedad. Se sale la ministra a decir que tenemos a José Pedro Varela. ¿Qué le parecieron esos dichos? Que nos toma el pelo. Creo que le falta respeto a Neto, ¿verdad? Porque en las circunstancias en que está la educación, parece que le estuviera tomando el pelo. Es muy poco seria la ministra cuando habla de temas tan importantes y tan graves para el país. Cuando hablemos de educación, yo creo que hoy nos exige toda una reflexión profunda y poner lo mejor de nosotros para remontar esta crisis que tenemos en la educación. ¿Y en qué temas, de acuerdo a lo que se va a charlar en la próxima rendición de cuentas, se imagina quizás chocando más con la bancada oficialista? Bueno, todo lo que sea recorte del gasto público. Nosotros estamos peleando por una inversión pública fuerte en vivienda, por ejemplo. La antítesis de lo que plantea el gobierno, porque y aquí es donde se plantea el debate, me parece, con aquellos que dentro del Frente Amplio sé que hay sectores que tienen coincidencia con lo que plantamos nosotros. Pasa que después cae la disciplina partidaria, se cuidan algunos espacios, etcétera, y a veces creo que se pierde coherencia a la hora de votar. Pero ante una situación de crisis como la que vive el país, que no la puede negar nadie, anda el doctor Vázquez peregrinando por el mundo en búsqueda de inversiones porque está difícil la cosa, hay dos maneras de enfrentar esta crisis. O la manera tradicional de los neoliberales, como la han enfrentado históricamente los
partidos tradicionales de la derecha, que es como le está enfrentando el gobierno de Vázquez y Astori. Recorte del gasto público, ajuste fiscal, aumento de tarifas, en los hechos pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y más privilegios al sistema financiero de gran capital. Ese es un camino, estamos enfrentados a ese camino. El otro es jugarnos a la inversión pública para generar empleo y generar riqueza. Por eso decimos, un plan nacional de vivienda popular con fuerte inversión del Estado nos resuelve un problema social gravísimo que el Uruguay tiene, la vivienda, por ejemplo. Genera empleo. Es una inversión que genera riqueza. Yo voy a tener menos tarjeta de MIDES, menos seguro de desempleo. Voy a generar condiciones incluso para resolver el tema de la violencia social, que pesa sobre todos nosotros. Claro, dicen, bueno, pero entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Muchachos, si revisamos la ley de inversiones, incluso si cuando generamos deuda, Uruguay ahora se va a endeudar en 2.000 y pico de millones más de dólares más. ¿Saben para qué? Para pagar deuda. Es como hacen los pobres jubilados que sacan en una financiera un préstamo y después sacan en la otra para pagar el préstamo y se quedan sin nada y no les queda nada. Entonces nosotros decimos, si nos endeudamos, invirtámoslos en generación de riqueza. La vivienda, la educación, en obras de infraestructura. Yo lo escucho, Rubio, y ¿usted siente que el gobierno perdió la esencia de la izquierda? Totalmente. ¿Y desde cuándo? Mire, yo creo que el Frente vivió un proceso de debate interno del que fuimos parte, nosotros venimos del Frente Amplio. Exactamente, y en ese momento advirtió que no estaba alineado a la conducción del Frente Amplio o al proceder del Frente Amplio y se abrió. Unidad Popular se abrió. Nos fuimos del gobierno. Por eso. O sea, peleamos toda la vida por ganar el gobierno para transformar el país y cuando llegamos al gobierno, y no fue mágico eso, era un proceso que venía en el que nos generaba también contradicciones internas, pero cuando estamos en el gobierno y en vez de la reforma agraria, que es en última instancia construir un país en base a la producción de mucha gente que va a tener en sus manos la capacidad de generar riqueza, de apropiarse de esa riqueza, en vez de eso extranjerizamos más tierra que nunca en la historia del país. Son datos concretos. 40 y pico % del territorio nacional en manos extranjeras. Esto no lo hicieron los blancos y los colorados, lo hizo el Frente Amplio. Cuando nosotros, en vez de tener... Pero hay inversiones importantes también. ¿Para hay quién? Empresas que ¿Y para qué? Y no genera mano de obra, no genera acuerdos importantes para el país. ¿No? ¿La forestación? La forestación no, después las plantas instaladas. Las plantas de celulosa no generan mano de obra. ¿No? Si usted la compara, por ejemplo... ¿Usted está en desacuerdo con la instalación de la nueva planta de celulosa? Totalmente. Mire, tenemos 2 brutas plantas de celulosa y el Uruguay está en bruta crisis. Viene la tercera. ¿Qué va a pasar con la tercera planta de celulosa? Va a haber en los números macro, cuando dibujás, que hay una gran inversión y crece el PBI. Y eso es bastante mentiroso, porque una parte son fierro, otra parte es la nube, como decimos, ¿verdad? Ahí aparece en el número. Después va a haber 5.000, 6.000 empleos durante la construcción. Y después, lo que pasa ahora, se extiende el monocultivo forestal. Eso implica expulsar a pequeños y medianos productores rurales. El último censo agropecuario nos dice que en los 10 años previos al 2012 perdimos 10.000 pequeños y medianos productores hasta 100 hectáreas. Esas son familias que producen, que vivían en el campo. Eso es extranjerizar, pérdida de soberanía, empobrecimiento de nuestra tierra. Cuanto más eucaliptus, y todo esto no soy ingeniero agrónomo, cualquiera que viva afuera sabe que la plantación de eucaliptus empobrece la tierra y se nos lleva el agua. ¿Y qué recibimos a cambio? ¿Que Uruguay exporta celulosa? No, porque las plantas de celulosa están en zonas francas. No las exporta Uruguay, exportamos tronco de eucalipto. Y ya la mano de obra que generaba incluso la poda y todo eso, ahora viene una máquina, un grapo, y levanta un monte e incluso lo carga en el camión. Entonces, ¿cuál es la mano de obra? Ese es el cambio de la visión que tenía el Frente Amplio de qué país queríamos y por eso rompimos con el Frente Amplio. Y Rubio, ¿cuál sería para usted la forma en que se logre más mano de obra, más trabajo para la gente y una viabilidad para salir de esta crisis? Bueno, totalmente... Muy buena la pregunta, pero nos permite decir qué país queremos nosotros. Si yo fuera en la historia de los proyectos que hubieron en el Uruguay, digo, aquel país que soñamos en el Frente Amplio cuando nació. Y que tiene una raíz en su inspiración profundamente artiguista. Por eso hablo de la reforma agraria. No hay perspectiva de cambio en el Uruguay si aquí en este país no se procesa una reforma agraria. ¿Cuál es la ventaja comparativa mayor del Uruguay? Un país productor de alimentos de calidad. Y tenemos que elegir quién produce los alimentos.
los grandes consorcios, ¿no? Del agronegocio, o nos jugamos a que el Uruguay como pueblo construya ese futuro. Ahora Vázquez está en Alemania, dice que él se siente orgulloso de la calidad de la producción del Uruguay. El doctor Vázquez debe saber que Uruguay, que era exportador de miel a Alemania, tiene problemas hoy, porque la miel que exporta Uruguay tiene rastros de glifosato. ¿Y por qué tiene rastros de glifosato? Porque aquí primó el criterio de extranjerización de la tierra y del agronegocio, y con el desarrollo de la soja, otro clavo para el Uruguay, empezamos a contaminar todo lo que había para contaminar. Entonces, juguémonos a un proyecto nacional, popular, democrático. Hagamos la reforma agraria. Está en el debe desde Artigas. Una vez que derrotaron a Artigas, Uruguay hizo la contrarreforma agraria, de la mano de Rivera y de otro, y el campo dejó de ser lo que tenía que ser para el Uruguay, la base de un desarrollo que generara riqueza que pudiéramos distribuir entre todos. Volviendo al viaje de Vázquez y la comitiva, otro de los objetivos es abrir mercados. ¿Cómo se ve desde Unidad Popular la posibilidad de un TLC con China, un TLC con Alemania? Bueno, los TLC son lo antagónico a abrir mercados, ¿verdad? ¿Por qué? Uruguay, China. Ya no digo la sardina y el tiburón, porque la sardina sería grande. ¿En qué condiciones negociamos nosotros un TLC con China? Ya el otro día fue el ministro Nino Noboa a la Comisión de Asuntos Internacionales de Senado y diputado integrada, y lo estuve escuchando. Primero, con mucho respeto, por ahora el TLC con China es solo humo, no existe. O sea, Vázquez fue a China, le dijo al presidente chino: nos interesa tener un TLC con ustedes, podemos estudiarlo. Y el chino le dijo sí. Y ahí terminó. O sea, no hay más que nada. Está en la imaginación de Nino Noboa el TLC con China. Hay contradicciones dentro del gobierno, hay ministerios que dicen, cuidado. Reconoce Nino Noboa que se perderían de pique 35.000 puestos de trabajo en un TLC con China. Lo dijo el ministro. ¿Y qué ganamos entonces? Dijo, mire, el vicecanciller, dijo en la comisión que en el intercambio que tuvieron con los chinos, sin TLC, los chinos, porque lo que dicen, vamos a vender más carne, los chinos dijeron, bueno, nos interesa la carne uruguaya, tiene muy buena calidad, sin TLC. Entonces, ¿qué ganamos con un TLC? Entonces, la política de los TLC para los países pobres no ha sido buena. México con Estados Unidos fue un desastre. El Salvador, podemos recorrer los TLC. Nosotros somos partidarios de acuerdos bilaterales en el que nosotros apoyemos en nuestras ventajas comparativas y busquemos lo que nos sirve de otros países. Tenemos experiencia de intercambio con Rusia, con Irán, con Europa, y nos jugamos a la unidad de América Latina. Incluido un tiburón como China y una sardina como Uruguay, acuerdos bilaterales. Sí, cómo no. Sí, pero hay una diferencia muy grande entre un TLC, que es la liberalización total, incluso de las compras del Estado. O sea, es quedar sin frontera frente a un gigante. Usted decía integración de América Latina, sin embargo el contexto regional no es el mismo de hace algunos años. ¿Cómo Sí. ve viable hoy una integración, digamos, más allá de lo comercial? Es que dificultades va a haber siempre. O sea, no hay una estabilidad política que te diga, bueno, ahora está todo dado. Pero la vocación nuestra debe ser, por artiguistas además, latinoamericanista. Este es nuestro ámbito natural. Y la fuerza de América Latina, más allá de situaciones coyunturales, de gobiernos reaccionarios, de lo que pase, es su futuro está en la construcción de una unidad que integre realmente a nuestros pueblos y que complemente la Uruguay producción. también, ¿no? Los grandes. Pasa que no. Los Sí, vecinos. pero creo que ahí tiene que ver la posición de los grandes y la posición que también asumimos nosotros. Uruguay le pidió ayuda a Bush para pelearse con Argentina. No es una señal muy buena. Usted está parado en la vereda de la oposición. Sí. Capaz que usted hoy en día mira para atrás y dice, pucha, soy oposición del Frente Amplio, nada más y nada menos. ¿Y está parado en la misma vereda que toda la oposición? No, yo creo que el Frente Amplio ha dado un salto en calidad en la comprensión de la realidad política a partir de que se quedó sin mayoría parlamentaria. A mí la verdad me aburría escuchar cuando algunos, no todos, ¿no? Pero algunos de los delegados del Frente Amplio decían, porque Unidad Popular está aliada a la derecha, lo que es totalmente insostenible, ¿no?
Ahora lo escuché al doctor Miranda, presidente del Frente Amplio, he escuchado a varios representantes del Frente Amplio, que no se puede hablar de una oposición, sino que hay múltiples oposiciones. Y eso es real. Nosotros somos oposición de izquierda. Usted hoy me preguntaba, bueno, pero el gobierno del Frente Amplio ha perdido su identidad de izquierda. Yo digo, el gobierno la perdió totalmente. Lo que no quiere decir que miles de Frente Amplistas, a los que conozco, incluso dirigentes o legisladores, no sigan siendo gente que se siente de izquierda. Pero no tienen fuerza en el gobierno. Pero no tienen fuerza en el gobierno. Pierden siempre con la política que define el núcleo duro de quien gobierna en el Frente Amplio, que no va a dejar el poder. O sea, la idea de que se puede cambiar el Frente Amplio de adentro... ¿Núcleo duro se refiere a qué? ¿Al MPP, a Asamblea Uruguay, al Partido Socialista? ¿Específicamente a qué? Yo me refiero a personas en concreto. O personas en concreto. Con las Vázquez, Astori, Mujica... Las cúpulas, digamos. Bueno, si usted me habla de Vázquez, Astori y Mujica, son los responsables de lo que tenemos. Son los tres responsables de lo que tenemos. Sí, son, no solo los tres, pero son las cabezas visibles. Hablo de legisladores, de dirigentes locales, de gente con la que me encuentro. El otro día mira, estuve de recorrida por el departamento de San José, tuve una reunión con 5, vamos a decir, votantes y algunos dirigentes frente amplistas, muy enojados con el Frente Amplio, y yo diría ya casi en el mismo camino que nosotros. Están en el frente, votan en el frente, participan, ahora piensan como nosotros. Yo con esa gente, con esos compañeros, tenemos un camino en común hacia adelante. Lo que no creo, y por eso nos fuimos de frente, que se pueda cambiar esa estructura desde adentro, porque ahí ya hay digamos, una relación muy íntima con el poder económico, hay una identidad muy fuerte con este modelo, con este sistema, y es gente que ya dio un paso hacia un lugar desde el que no se vuelve. Rubio, ayer decía, y la última de mi parte, que a veces se ve desde afuera que se gasta mucha energía por parte, por ejemplo, del Frente Amplio en buscar al 50, digamos, al voto 50, para no discutir la rendición, para que salga, digamos. Ahora, ¿no sería bueno gastar esa energía en llegar a un consenso con las distintas oposiciones que usted está marcando? ¿De parte del Frente Amplio? Sí. Bueno, es una tarea que tiene que emprender el Frente Amplio. Yo lo que percibo es que, sobre todo al ministro Astori, le conviene que no haya rendición. No le veo gran vocación de negociación, porque si no hay rendición, se queda con lo que está y tiene las manos libres. Mujica dijo que si no hay rendición no pasa nada. Y ahí yo creo que en el fondo este gobierno está sostenido por un acuerdo Mujica-Astori, más allá de que después no se traduzca en el discurso de los que representan a uno y a otro, pero si no, uno no se explicaría cómo hay cosas que se dan, la votación de mantener las tropas en Haití, en fin, hay tantas cosas. Entonces, pero también percibo, y he hablado con legisladores del Frente, que están jugados a que haya rendición, incluso a modificar cosas. Entonces, el Frente primero va a tener que acordar internamente para poder salir a buscar acuerdos con quien tenga acuerdos. Yo digo, si es para a rebajarle más impuestos al capital extranjero, si es para recortarle el gasto público, si es para no darle recursos a la salud, a la educación, bueno, con el voto de la Unidad Popular no van a contar. Si optan por el camino inverso, obviamente nuestras puertas están abiertas. Creo que ahora le han encontrado, con este escenario político, más utilidad que nunca el hecho de haberse abierto del Frente Amplio en su momento, utilidad política. Ahora tienen otra fuerza como para poner, desde que accedieron a la bancada y se hace un escenario político. Para terminar, simplemente, ¿se volvió a encontrar con Courtois? No. ¿No vio de aquel incidente? ¿No lo volvió a ver? En el Parlamento no ha estado más. Yo voy todos los días. Pero es suplente, tal vez por sí, eso. Creo que es el segundo suplente. Por eso. Pero si se encuentra, ¿no pasa nada o quedó algo pendiente? Yo no tuve ningún problema, en realidad lo tuvieron conmigo. Creo que fue un hecho lamentable, que habla de una intransigencia que no era, fue un papelón, además. Sí. Ese día se iba a votar el derecho de admisión en los espectáculos deportivos. Menos mal que no lo votamos, porque creo que alguno habría quedado fuera del Parlamento. Muchas gracias, diputado Rubio, muchas gracias por su visita.